Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchos de vosotros me habéis preguntado respecto de los vídeos que compartí hacia finales del año pasado, que cuál sería una buena fuente, más o menos contemporánea, que permitiera hacerse pues con la idea acerca de los elementos, ¿no? Entonces, bueno, hoy voy a hablar de una referencia, pues que no es una referencia extraña para aquellos que hayan estudiado pues astrología moderna. Si han profundizado un poco, pues conocerán algo acerca de la obra del autor al que voy a mencionar, que es Rudolf Steiner. ¿Mm? Y Rudolf Steiner, en su teoría de los éter, pues nos va a servir para introducir algunos factores que probablemente pues sean interesantes para vosotros, algunos elementos que puedan ser interesantes para vosotros a la hora de investigar esa cuestión. Rudolf Steiner, en su obra de orientación antroposófica, describe 4 tipos de éter como principios formativos que se encuentran entre el mundo físico y el mundo espiritual. Estos éteres no deben entenderse como elementos materiales, sino como fuerzas sutiles que estructuran y vivifican la materia. Son fundamentales en su concepción del cuerpo etérico o cuerpo vital, que es una de las 4 constituciones del ser humano, según Steiner, junto al cuerpo físico, cuerpo astral y el yo. Estos 4 éteres son el éter de vida, que es el más elevado de los 4, que está relacionado con los procesos de reproducción, regeneración y de crecimiento, y que da forma a los organismos vivos y es el responsable del mantenimiento de individualidad. Es activo sobre todo en las plantas, en las plantas superiores, en los animales y en los seres humanos. Luego tenemos también el éter del sonido, también llamado éter del tono o éter químico, que es el responsable de la organización interna, la forma y la armonía en los cuerpos. Rige los procesos químicos y las relaciones armónicas entre los elementos y está en la base de la estructura molecular y la actividad rítmica, como la circulación o la respiración. Luego tenemos otro éter, que es el éter de la luz, también llamado éter calórico en otras tradiciones, que penetra desde fuera hacia adentro, que impregna, y está relacionado con la formación de las formas visibles, con el crecimiento hacia la luz y la orientación. En los seres vivos es el éter que permite que se manifieste la forma luminosa o la apariencia externa. Y luego también tenemos el éter del calor. Permitidme, que me da la sensación de que me voy a quedar sin batería. Siempre me pasa lo mismo. Ya lo sabéis hasta ahora. Bueno, estaba hablando del éter del calor, que es el más cercano al plano físico y une lo espiritual con lo físico. Y es el responsable del calor interno del organismo y del proceso metabólico. También gobierna pues, los chakras y también gobierna, por lo tanto, pues, todo el sistema endocrino del cuerpo, todo el sistema hormonal. Es una especie de liminal entre lo material y lo etérico y también puede actuar como puerta de entrada de fuerzas espirituales. Muy bien, esto es más o menos el punto de referencia y los mejores lugares para, bueno, las obras más idóneas para penetrar en esos misterios, pues serían, por ejemplo, pues un texto muy interesante al que podéis acceder fácilmente a través de internet, a través de PDF. Hay PDFs gratis que reproducen esa obra, que es La ciencia oculta, donde describe los cuerpos sutiles y los procesos de evolución en el ser humano. También un texto muy interesante que es Teosofía, donde explica las distintas constituciones del ser humano. Entonces, pues hay la noción del éter se extiende en toda la medicina antroposófica y cumple un rol en el concepto en que se tiene dentro de esa tradición pues el proceso de morbilidad, el proceso mórbido, el proceso de las enfermedades. Entonces, bueno, también encontraréis allí la relación entre los 4 éteres y los 4 elementos clásicos, que es de lo que hemos hablado mucho: tierra, agua, aire y fuego. Y bueno, podríamos decir que mi concepción o el concepto que yo manejo en relación con los elementos es un tanto un híbrido de ambas tradiciones, aunque tengo para mis adentros de que realmente
estaban mucho más impregnados los conceptos steinerianos de la antroposofía, con elementos que no fueron probablemente resonantes pues en la enseñanza exotérica pues de la doctrina de los elementos, sino más bien que fue por resonancia de lecturas esotéricas, lecturas que no llegaron pues nunca a ser pues del dominio público, ¿no? Y Rudolf Steiner las hizo del dominio público. Muy bien. Esto era más o menos lo que quería comentar, porque lo que se me pidieron fueron referencias, ¿no? Puedo también hablar un poco acerca de la relación entre los 4 éteres y los 4 elementos clásicos, tal y como yo lo entiendo, ¿de acuerdo? Y cómo me he servido de ello. Habitualmente, cuando los explico, pues omito cualquier tipo de complicación relativa a conceptos pues más modernos, ¿no? Como los de precisamente Rudolf Steiner, aunque evidentemente para mí es un gran punto, de referencia, ¿no? Steiner nos establece, y nos metemos ya en materia a la hora de explicar esto, una equivalencia directa entre los 4 éteres y los 4 elementos clásicos. Para él son diferentes. En los términos de la filosofía griega o alquímica, la tierra, el agua, el aire y el fuego cumplían una función fundamental. Quienes me habéis oído disertar acerca del tema de los decanos y de la astrología mágica, la relación que tiene con la astrología catárquica y la hierática, demótica, de los egipcios, sabréis que tengo para mí que la medicina hermética es la clave para el desarrollo de lo que luego en la filosofía griega pues será la filosofía del arjé, ¿no? La filosofía de los arquetipos. La filosofía del arjé es la filosofía de los principios, que está relacionada pues precisamente con los elementos, con la tierra, el agua, el aire y el fuego. La medicina hipocrática, Galeno y demás serán desarrollos pues de esas tradiciones, ¿no? Y vienen fundamentalmente pues de la medicina hierática y de la hermética pues egipcia. Es posible establecer relaciones analógicas si consideramos cómo operan ambos sistemas en lo viviente. Y vamos a hablarlo de forma más o menos pues extensa, ¿vale? Entonces tenemos pues ciertas correspondencias basadas en la función formativa y energética de cada éter. El éter del calor se relaciona con el elemento fuego y ambos son principios de transformación y de actividad. El éter del calor es la puerta de entrada del espíritu al cuerpo físico y el cuerpo es el elemento más sutil. El fuego es el elemento más sutil, el más cercano a lo espiritual en la tradición clásica, relacionados con la voluntad, el metabolismo y la iniciativa vital. Se corresponde básicamente con el vigor, lo que llamaríamos el vigor. Y respecto a lo que hemos estado comentando en algunos vídeos últimamente acerca del psicoanálisis, estaría relacionado, de acuerdo con el verbo, estaría relacionado con la dimensión simbólica del cuerpo. Y por lo tanto, pues indicaría la catexis propia de la libido que se consolida en el cuerpo físico. ¿Vale? Luego tenemos el éter de la luz, que está relacionado con el elemento aire, que es el éter que da forma, dirección y claridad. Y es el aire portador de movimiento y expansión. Ambos actúan como principios estructurantes que iluminan y orientan y están relacionados con el éter, literalmente con la luz, el aire, el aliento y la conciencia. Y bueno, me vais a permitir, pero no había quitado las notificaciones y bueno, ya está, volvemos a estar. No hay nada como el modo avión. Bueno, ambos actúan como principios estructurantes que iluminan y orientan, ¿no? Tanto el aire como el éter de luz. Y se asocian a la percepción, la forma y la individuación. Luego tenemos el éter del sonido, del tono, que está relacionado con el agua,
y consiste, bueno, como el propio nombre indica, el éter del sonido organiza las relaciones internas a través de las vibraciones, como el agua que conecta y armoniza en el cuerpo. Y tiene una función rítmica como las mareas internas y se vincula con procesos bioquímicos. Representa el movimiento interior ordenado, la resonancia y la memoria. Luego tenemos el éter de vida, que está relacionado con el elemento tierra, que sostiene la estructura vital y la reproducción, como la tierra que da base y forma concreta a lo vivo. Ambos, el éter de vida y el éter relacionado con y el elemento tierra, se relacionan con la materialización del principio vital, con el crecimiento, la nutrición y la regeneración. Es el éter que ancla la vida en la forma corporal, al igual que la tierra lo hace con la semilla. Muy bien, vamos a establecer un paralelismo, lo voy a hacer muy esquemáticamente, que es que nos permita marcar pues, esos puntos de concomitancia, ¿no? De analogía. Cuando hablamos del éter del calor, el elemento clásico que estaría asociado sería el fuego, y la función principal sería la activación, el metabolismo y la entrada del espíritu. Luego tendríamos el éter de la luz, que estaría relacionado con el aire y con la iluminación, con la forma visible y la dirección. Luego tendríamos el éter del sonido, que estaría relacionado con el agua y con el ritmo, la armonía interna y la química vital. También tendríamos el éter de vida, que está relacionado con la tierra, la reproducción, la regeneración y la sustancia vital. Muy bien. A margen de eso, veo que hoy solamente son 12 minutos, con lo cual pues todavía podemos tirar un poco más del hilo, ¿no? Podemos desarrollarlo también en relación con los 4 temperamentos o con las cualidades aristotélicas, caliente, seco, frío y húmedo, ¿no? Podemos relacionarlo con los principios también alquímicos de la sal, el azufre y el mercurio, y veréis a través de esos factores cómo eso pues paulatinamente va a ir amoldándose con lo que comentábamos a lo largo de estos últimos días, pues en relación con el psicoanálisis, Lacan y otros pensadores que han hablado acerca de las funciones psíquicas y que, bueno, que tienen sutiles concomitancias con estos principios, pero muy significativas. Muy bien, extendamos la correspondencia a lo que hemos explicado, incluyendo estos dos planos, ¿no? Los 4 elementos clásicos, la tierra, agua, aire y fuego, los 4 éteres, según Steiner, las cualidades aristotélicas, caliente, frío, húmedo y seco, los principios alquímicos de la sal, el azufre y el mercurio. Esto es lo que vamos a tratar de conectar. Muy bien. Hablando del éter del calor, diremos el éter del calor que tiene una analogía con el fuego. Las cualidades aristotélicas serían caliente y seco, y el principio alquímico estaría relacionado con el azufre. Muy bien, el azufre representa el principio activo, el alma volitiva y el calor del alma. Este éter, como dijimos, es el más cercano al espíritu. Es transformador, activo y volitivo. Une lo espiritual con lo físico, así como el azufre une el alma con el cuerpo. Luego tendremos el éter de la luz, que es el elemento clásico relacionado con el aire, cuyas cualidades aristotélicas son caliente y húmedo. El principio alquímico está relacionado con el mercurio. El mercurio ya veremos que estará relacionado con los éteres que marcan los principios de relación. No solamente los principios de relación extrovertidos, sino también los principios de relación introvertido. Aquí estamos hablando del principio de interacción o de relación extrovertido, al hablar del éter de la luz. Y está vinculado a Mercurio, como decíamos. El Mercurio representa el principio del alma, lo móvil y lo anímico mental. Este éter modela las formas y las hace visibles, como el aire que porta la palabra y la luz, y permite que la forma aparezca, articule el movimiento y permite la inteligencia de la forma. Luego tenemos el éter del sonido o del tono, cuyo elemento clásico es, o cuya concomitancia tenemos con el elemento clásico del agua. Sus cualidades aristotélicas son el frío y húmedo, y el principio alquímico es igualmente el mercurio, pero en su aspecto armonizador, en su aspecto interiorizado. Aquí el mercurio aparece como el mediador y el organizador interno, mientras que en el otro elemento
en el otro elemento y en el otro éter estaría más bien relacionado con la organización externa. Es un éter rítmico que está relacionado con la música, la química y los procesos resonantes, y une y equilibra las partes del organismo. También está vinculado a la memoria. Y luego tenemos el éter de vida, cuyo elemento clásico es la tierra, y cuyas cualidades aristotélicas son el frío y lo frío y lo seco, cuyo principio alquímico está relacionado con la sal. Y la sal es el principio de estabilidad que da forma y conservación. Por tanto, el éter de vida es la matriz de la forma viva y lo que permite que lo vivo tenga persistencia. Es, por decirlo de alguna manera, la urdimbre de la trama. Está ligado a la reproducción, está ligado a la individualización biológica y está relacionado también con la herencia. Todo esto es más o menos pues, lo que quería comentar acerca de esta referencia en función de esa pregunta que me plantearon. Con lo cual, pues bueno, pues nos ha servido para reforzarlo, ¿de acuerdo? Y espero pues que haya sido de utilidad. A lo largo del día de hoy seguramente hablaremos pues de otras cosas porque pienso subir algún otro vídeo. Estaba pensando en subir un vídeo acerca del simbolismo del arte y bueno, pues ya lo veremos. Si os gusta si os gusta esta temática, pues hacedmelo notar y haremos un vídeo mucho más extenso en donde profundizaremos de manera mucho más extensa en estos arcanos, ¿no? Estos arcanos que nos sirven pues, para entender muchas cosas pues, en nuestra tarea como astrólogos, ¿no? El símbolo es una herramienta muy importante y por lo tanto es preciso tenerlo pues, por la mano. Muy bien, un abrazo y nos vemos un poco más tarde.